Bienvenidos a un episodio más de Alimentos Saludables y su entorno. Aquí hablamos de lo que implica satisfacer nuestras necesidades básicas de alimentación y salud. Comunidad. Producción natural. Adquisición y consumo. Y un entorno solidario entre todas las partes participantes. Hola, buenos días. Bienvenidos a un episodio más de Alimentos Saludables y su entorno. El tema para este episodio son los métodos de producción orgánica de alimentos saludables que se desarrollaron a lo largo de todo el planeta desde el inicio de la agricultura. Esos métodos se puede considerar que son innumerables, y sin embargo hay elementos en común en todos ellos. ¿Cuáles te parecen a ti que son esos elementos que se pueden encontrar en cada uno y todos los métodos de agricultura desarrollados por cada comunidad humana a lo largo del planeta en el pasado y hasta el día de hoy? Los temas que abordaremos en este podcast es la antigüedad de la agricultura, desarrollo de estos métodos de agricultura en cada comunidad humana, la observación de la naturaleza para desarrollar estos métodos de hacer agricultura, elementos comunes a lo largo de los métodos de agricultura por todo el planeta, beneficios de estos métodos basados en las leyes naturales. La agricultura es un conjunto de conocimientos desarrollados por la experiencia de los seres humanos en su tarea de cultivar alimentos de forma continua y en un mismo lugar. La agricultura fue la razón para la transición de un estilo de vida nómada basado en la caza, la colecta, para establecerse en un sitio óptimo, elegido quizás por el clima, los recursos naturales, locales disponibles. A veces podrían haber sido razones para protegerse, de protección, esa es la razón. Y al establecerse, cada comunidad humana fue construyéndose en función del lugar en el que se asentó. Por lo tanto, el tipo de alimentos y su forma de obtenerlos fue particular para ese ecosistema. El clima de ese ecosistema también era particular. El tipo de plantas que crecían o los animales que podían ser utilizados para alimentarse de ellos también eran particulares de ese entorno. La cantidad de sol disponible en el año era particular. Con el tiempo, la acumulación de experiencia permitió desarrollar prácticas, métodos de cultivo adaptados a su entorno, recursos y condiciones locales. Por lo tanto, cada uno de estos métodos fueron particulares. Si esto sucedió a lo largo del planeta, en la gran mayoría de las comunidades humanas, podemos concluir que la diversidad de métodos de cultivo llegó a ser enorme, tanto como la diversidad de entornos existentes para estas comunidades humanas. Los que se dedican a crear la historia de la humanidad afirman que la agricultura se inició hace unos 12,000 años. Así que probablemente todos estos métodos de cultivo particulares se mantuvieron en la misma forma, adaptados a sus particularidades por miles de años. Si acaso profundizando en su eficiencia, en la medida que las comunidades se contactaban con otros en sus regiones, probablemente intercambiaron también métodos o detalles específicos de cómo cada uno de ellos manejaban estas condiciones o estas situaciones. ¿Qué respondes a mi pregunta sobre los elementos comunes de estos innumerables métodos de producción de alimentos existentes a lo largo de todo el planeta?
vamos a platicar sobre esto. Los elementos comunes en todos los métodos tradicionales de agricultura eran pocos, pero fundamentales, derivados de las leyes físicas, biológicas y ecológicas que rigen el planeta Tierra. A pesar de la enorme diversidad local, terrazas andinas, arrozales inundados en el Asia, milpas en Mesoamérica, rosa quema y tumba, también en Mesoamérica, horticultura africana, etc. Todos los métodos desarrollados en estas diferentes partes del planeta son principios universales. Vamos a describir los principales. Quizás el más importante es la dependencia a la energía solar, al uso de la fotosíntesis. Todos los métodos creados para producir alimentos capturaban energía a través de plantas. Sin sol no hay producción. Esto implicaba, en el pasado, moverse de un lugar a otro para poder colectar las plantas de las cuales se alimentaban estas comunidades. Cuando se asientan, eligieron lugares en donde en la mayoría o la mayor parte del año se contaba con suficiente luz y temperatura para poder practicar el cultivo de plantas en esa zona. Esto obviamente viene de la observación de los ciclos de las estaciones en el año. Un segundo elemento es el uso del suelo como medio de cultivo. El suelo en la época moderna se entiende como solamente algo mecánico en el cual se soportan físicamente las plantas, en el cual puede existir agua o se puede agregar agua y donde tal vez también encontrarías nutrientes para las plantas. En la actualidad y quizás en el pasado, quizás más ellos que nosotros, hemos ido entendiendo que el suelo no es solamente algo mecánico, es una vida, es un lugar vivo. Y los microorganismos son la vida del suelo, al igual que otros macroorganismos. Y solamente con la existencia de ellos es que el suelo se puede utilizar como un medio de cultivo. Probablemente los antepasados entendían esto, lo veían o lo explicaban quizás de una manera diferente a nosotros, pero este era uno de los elementos que ellos entendían, un suelo vivo. Prácticas comunes. En ese suelo había que quizás preparar el suelo para poder sembrar, limpiarlo de algunas otras especies que no eran deseables y que era normal que volvieran a salir. Sabemos que en la mayoría de los suelos se van acumulando semillas de diferentes especies en diferentes tiempos y que estas semillas pueden permanecer latentes, vivas, latentes, por decenas de años y quizás hasta más. Y que cuando el suelo alcanza ciertas condiciones, determinada semilla surge, emerge, porque esta semilla viene a aportar algo que el suelo requiere. Tiene una función. Ninguna planta sobra en la naturaleza. Ninguna planta fue un error divino y que ahora es un problema para el humano. No, en realidad todas las plantas tienen utilidad y todas tienen funciones y el suelo lo sabe. Así que se apoya o se utilizan estas plantas para ir construyendo un suelo adecuado. Algunas lo que hacen es con sus raíces perforar
crear poros, espacios por donde los nutrientes, el agua, principalmente el aire, pueden circular dentro del suelo. Crear una estructura, digamos. Eso es lo que hacen estas plantas. Los diferentes métodos buscaban imitar ese trabajo que la naturaleza hace utilizando todos los elementos del ecosistema, los microorganismos, los macroorganismos, la diversidad de vida existente, vegetal, animal, para entonces ellos imitarla y lograr alcanzar lo que en la naturaleza sucedía. Un tercer elemento siempre fue el manejo del agua. Queda claro que las plantas requieren, los cultivos y los animales requieren del agua para su existencia. Así que estas comunidades generalmente dependían de un ciclo del agua en su región, pues lo iban observando, lo aprendían, sabían las épocas en que llovía, sabían dónde había disponibilidad de agua superficial o incluso a veces subterránea, y aprendieron a manejar, a transportar esa agua a lo largo del terreno en el que se encontraban. Aprendieron a hacer represas, fueron trabajando con ella en muchas formas. Incluso en áreas, zonas sin riego, se elegían los lugares o las épocas con mayor lluvia o adecuada. En muchas regiones se desarrollaron técnicas de recolección, almacenamiento, distribución de agua. Aún en lugares difíciles para ello, como por ejemplo los incas ahí en las montañas del Perú, los persas en zonas desérticas, los hindús también en zonas difíciles sin tanta agua. Otro elemento importante en este manejo de los sistemas productivos básicos, que es agricultura y ganadería, fue la selección y la domesticación de plantas y animales. Todos los sistemas de agricultura trabajaban con especies domesticadas de plantas, o al menos en proceso de domesticación. Y también lo hacían con los animales. Esto provenía de sus conocimientos de observaciones en que se daba cuenta que se podían seleccionar animales, aquellos más productivos, más resistentes o incluso más sabrosos, y que estos se reproducían y salía una siguiente generación con estas características. Lo mismo, así que generación tras generación lograban ir domesticando o seleccionando estas características en los animales que ellos manejaban. Los principales cultivos utilizados surgieron de unos pocos grupos de plantas, principalmente gramíneas, como son el trigo, el arroz, el maíz, el mijo, leguminosas, la soya, frijoles, garbanzos, habas, y la combinación de los dos funcionaba a nivel de producción, a nivel agrícola. Y en el podcast anterior hablábamos que también había otra razón, porque al combinar tanto gramíneas como leguminosas se obtienen proteínas. Y esto son conocimientos empíricos que fueron surgiendo de estas observaciones de estas poblaciones. En el podcast anterior lo mencioné y hablamos a más detalle de estas proteínas formadas por aminoácidos, como las gramíneas contienen unos y las leguminosas los demás. Cuando podemos colectar o acumular los 9 aminoácidos principales o esenciales, porque no
no los podemos reproducir en nuestros procesos metabólicos, obtenemos la proteína. Otro elemento común en estos sistemas de producción ancestrales era el hecho de que existen ciclos biológicos y temporales. Por ejemplo, la siembras, crece, se reproduce, hay floración, hay fructificación, hay cosecha. A partir de ahí tendrías que almacenar y saber cuidar tanto semilla como los alimentos. Pues esto fue desarrollando una serie de conocimientos y de métodos para alcanzar a lograr cada uno de ellos, como almacenar semillas para tener disponible para el siguiente año en el siguiente ciclo. No te lo podías comer todo. Seguían también calendarios agrícolas basados en estas mismas observaciones de la naturaleza, en este caso astronómicas, donde fueron conociendo que existían solsticios, equinoccios, fases lunares, fases solares. De esto, nosotros en México tenemos los mejores ejemplos del planeta, dado que los mayas tenían un conocimiento casi único, muy profundo de todas estas observaciones. Aún nos preguntamos cómo fueron capaces de inclusive conocer algunos ciclos que eran mucho más largos, como el de la procesión de los equinoccios, que son ciclos de 26,000 años aproximadamente. Y pues ellos no los vivieron. Podrías entender en la luna, porque cada 28 días sucede una fase, y pues después de verlas muchas veces, pues ya esta observación te lleva a conclusiones, ¿no? Pero en ciclos muchísimo más largos, que nunca los vivieron completos, aún así ellos tenían esa información. Eso es asombroso. Bien, observaciones también que son más de tipo fenológicas, es decir, cuándo florecen ciertas plantas, cuál es el movimiento de las aves, en fin, son grandes conocimientos de los ciclos naturales. Y en eso, todos estos métodos de producción agrícola y animal a lo largo del planeta lo compartían. Quizás no todos sabían lo mismo. Probablemente, y además, como hemos comentado, cada comunidad humana se desarrolló un entorno diferente, un ecosistema diferente. Entonces había desiertos, había playas o lugares junto al mar, desérticos, inclusive lugares fríos de grandes inviernos, otros de eternos veranos. Entonces, evidentemente los conocimientos eran particulares. El trabajo. El trabajo no es lo que hoy se entiende, que es el tener que trabajarle a alguien o a una empresa para obtener un satisfactor que podría ser el dinero, un recurso para poder resolver cosas en tu vida. Ese es un trabajo como que no es opcional, como que lo tienes que hacer. El trabajo en realidad de lo que estamos hablando es muy distinto. Es el trabajo como la forma de canalizar la energía individual o colectiva hacia una tarea o hacia un objetivo. Generalmente, si estamos hablando de agricultura, por ejemplo, construir un canal para llevar el agua desde un río hasta mis zonas de cultivo. Ese canal pues no lo quiero estar construyendo cada año o cada ciclo, sino que intento hacerlo de una manera más permanente, o al menos que me pueda durar muchos años para yo no tener que estar batallando con eso. El trabajo es lo que transforma, el trabajo es nuestra energía enfocada para transformar nuestro entorno, para lograr un objetivo. Entonces ese trabajo, hay comunidades como los Amish en los Estados Unidos que lo hacen todo colectivamente. Si alguien se casa, pues entre toda la comunidad construye una casa para esta pareja recién matrimoniada,
y para que inicien. Y hoy en día, pues ese trabajo colectivo solo existe dentro de una empresa, pero en lo particular, en nuestras individualidades o familias, no es una práctica tan común. Eh, Les cuento una pequeña anécdota. Me tocó ir a Italia en un proyecto que con Jairo Restrepo armamos para unas capacitaciones allá con un grupo, una ONG local, Mateo, eh, eh, y se trataba de visitar 4 regiones, 3 del norte de Italia y uno más o menos del centro de Italia, en donde existen proyectos familiares, lo que nosotros llamaríamos haciendas, ellos le llaman casinas, y estos proyectos querían tener una capacitación de agroecología. Mi trabajo fue de telonero, fue ir a preparar todo el espacio, crear la energía para que después Jairo llegase a hacer la capacitación. Y en esas visitas, mi esposa y yo visitamos un rancho en el que encontramos que tenían canales de riego que fueron construidos por los romanos, probablemente 2200, 2500 años atrás. Así que yo estaba muy sorprendido. Realmente darte cuenta de que una obra para conducir agua tenía esa antigüedad implicaba en mi cabeza de decir, pues ellos no tuvieron que hacer nada, recibieron todo ya hecho, pero funcionando además, y el agua no se había agotado, o sea, en 2000 y tantos años no se agotó, sino seguía disponible porque toda la comunidad cuidaba todo el entorno para que esa agua no dejase de recargarse los mantos acuíferos o los orígenes. El río, no sé, nunca conocí el origen de esa agua, pero ese concepto de que podía una colectividad de seres humanos construir algo y que durase 2500, 2300, no me acuerdo exactamente, me dejó muy impactado. ¿Por qué? Porque yo he hecho 2 proyectos aquí en Jalisco en los cuales nosotros tuvimos que hacer todo. Tuvimos que hacer caminos, poner todos los servicios, poner la electricidad, poner el drenaje, la disponibilidad del agua, el agua potable, construir prácticamente todo. Y pensar que hay regiones del planeta donde las cosas existen desde tiempos tan remotos y que funcionan, y que las personas que van naciendo en estas comunidades pueden contar con estas estructuras existentes, es como un gran descanso. Es decir, bueno, sí hay trabajo, pero ese trabajo se hace de una forma tal que permanece y continúa sirviendo a los siguientes. Entonces los siguientes no tienen que volver a empezar de cero, sino que simplemente van ahora agregando a lo ya hecho anteriormente nuevas estructuras, nuevos recursos, nuevos conocimientos, aplicaciones de esos conocimientos, nuevos métodos, y con ello esa comunidad va creciendo, se va aumentando la riqueza de esa comunidad. Y eso para mí fue como sentir, si yo viviera en una comunidad, ¿eso qué respiro? Es como el trabajo de todos está enfocado a un propósito que es el bienestar común, colectivo e individual también. Bueno, esa es una observación. La agricultura siempre fue intensiva en términos de mano de obra, de trabajo humano. Por supuesto que los antiguos fueron desarrollando herramientas básicas que les hicieran mucho más fácil ese trabajo. No sé, al principio como palas, asadones, eventualmente arados sencillos, manuales. Con el tiempo empezaron a considerar el uso de los animales como tracción para jalar un arado mucho más grande, con más capacidad, y estos materiales o estas herramientas generalmente estaban hechas al inicio de piedras, eventualmente maderas, huesos y eventualmente metales. Y podemos decir que estas herramientas existieron en todas estas comunidades
incipientes para resolver las necesidades de esa intensidad de mano de obra. Como dije, pues se integró también la ganadería, en parte para usar el animal para jalar esto, pero también como para aportar abonos o para controlar ciertas pastos o ciertas malezas y que se las comieran. Un elemento más en estas elementos comunes entre todas estas comunidades o métodos de agricultura y ganadería fue el que tenían que gestionar la biodiversidad de seres vivos que forman parte del ecosistema. Hay que entender, y esto es lo que la industria nunca entendió y nunca quiso entender, y realmente no es que no lo entiendan, lo que pasa es que no va a favor de sus intereses. Es que esa biodiversidad de los ecosistemas, cada uno de ellos, cada uno de los insectos, cada uno de los animales, cada uno de las plantas, cada uno de los microbios, tiene una función. O sea, no son errores de la naturaleza, no son errores de la creación, o no son puestos ahí para molestar al ser humano o para dañar al ser humano. En realidad, en un ecosistema, todo está en armonía, todo cumple un trabajo, realiza una función, y cuando lo realiza, suceden procesos naturales, como es la nutrición, por ejemplo, el balance entre los diferentes insectos, la producción, y así es como es en la naturaleza. Nosotros ahora hablamos de problemas por estos microorganismos, por esta biodiversidad. En el pasado, pues sí existía hasta cierto punto algo de esto, pero era porque si tú transformas un entorno donde ciertos elementos o ciertos seres vivos de un ecosistema estaban funcionando, y ahora tú te apropias de un espacio donde ellos a lo mejor venían a comer o donde ellos tomaban agua, pues evidentemente que se van a seguir, o sea, que tú eres el que estás ahora creando la desarmonía, y pues por supuesto que se acercan. Por ejemplo, zonas donde hay venados, a lo mejor estos ahora ya no tenían el alimento que antes tenían, porque fue utilizado el espacio para nuestro uso, y ahora vienen y se comen tus plantas o tus cultivos. Entonces, ¿cómo interactúas con ellos para poder regular estos riesgos, este problema de estos otros seres vivos que también existen en tu ecosistema o en el ecosistema que tú ahora dominas, por llamarlo así? Bueno, había métodos culturales como asociar cultivos o observar rotar. Por ejemplo, a lo mejor había épocas del año que los venados venían aquí, pero en otras, a lo mejor en otro bosque podría haber ciertos alimentos para ellos que no necesitaban de los tuyos, y entonces si tú cultivabas en el momento que allá había abundancia, a ti no te molestaban. Esa diversidad, esa asociación de cultivos, esa rotación, ese manejo de combinaciones de plantas con otros, eso es una manera natural de hacer las cosas. No necesitas matarlos, no necesitas destruir a toda esa diversidad existente en tu ecosistema para tú estar tranquilo. Si eres ignorante, pues sí lo necesitas hacer, pero en realidad no es la forma, ni es la opción, porque estás alterando un balance, y al hacerlo tiene repercusiones, y esas repercusiones llegan a ti. Por ejemplo, el hecho de que hoy en día el uso masivo de herbicidas destruye todas las plantas que pueda haber en un campo de cultivo, con excepción de aquella que se sembró para obtener cierta producción. Pues eso va causando, una alta temperatura en los suelos, que cuando llueve el agua no permea, no entra, no se infiltra, más bien es rechazada por el suelo, por la temperatura, y entonces corre superficialmente. Como no hay otras plantas,
arrastra todos los nutrientes, toda la buena tierra que poco a poco la naturaleza fue construyendo en la superficie y se la lleva por el cauce o por la pendiente del terreno hacia los ríos. Y al rato ves los ríos color, por ejemplo, yo estoy en los Altos de Jalisco, Tierras Rojas, ves el río que está acá abajo lleno de un color rojo por toda la tierra que fue arrastrada por esta situación que estoy mencionando. Un elemento más importante es la acumulación de esos conocimientos, esa experiencia, la estructuración de esos conocimientos en un método, en un sistema, y la transmisión cultural de esos conocimientos mediante prácticas orales, pláticas, enseñanzas directas de una generación a otra, de padre a hijo, de hijo a nieto, en ocasiones rituales. Inclusive la Iglesia Católica tiene el sábado de Cuaresma, tiene el encendido del fuego como una parte de estos rituales, buscando algo que es parte de estos aprendizajes que se transmiten oralmente, ¿no? Por supuesto, la observación atenta del entorno, del suelo, del clima, de los ciclos y de todo ello. En resumen, la agricultura humana fue siempre el aprovechamiento de los recursos de los ecosistemas locales, usando métodos que se desarrollaron en base a las leyes de la naturaleza y la acumulación de la experiencia y de conocimientos obtenidos a través de la observación y comprensión de estas leyes de la naturaleza. La agricultura actual es la suma de estos elementos que existieron en todos los métodos locales de agricultura que surgieron durante 12.000 años. Estos principios explican por qué, a pesar de la diversidad, todas las civilizaciones antiguas pudieron generar excedentes alimentarios, sostener ciudades, ejércitos, inclusive contar con trabajo muy especializado para grupos importantes de esas comunidades. Hubieron grandes imperios en el pasado, en esos 12.000 años hubieron muchísimos, desde los persas, los chinos, los romanos, en fin. Y a pesar del número enorme de personas, esas civilizaciones pudieron generar excedentes alimentarios. Esto nos hace pensar que funcionaba, que los sistemas de agricultura basados en las leyes naturales funcionaban, cumplían con su propósito. Bien, hasta ahí llegamos el día de hoy. En nuestro próximo episodio hablaremos de que en contraparte a todo esto que estuve platicando hoy, a estos sistemas agrícolas basados en las leyes naturales, a partir de que inicia la era de la industrialización, se impuso empujar un sistema agrícola basado ya no en la naturaleza, sino en la industria, por intereses económicos, porque la industria quería ser o quiere ser el único proveedor de todos los insumos necesarios para llevar a cabo la agricultura, la ganadería, la pesca, etc. Y que quienes lo practican dejen de voltear hacia la naturaleza y en su lugar lo haga hacia la industria, para que ellos puedan vender. Con el agravante de que estos métodos sintéticos industriales suman el uso de cientos de miles de toneladas de derivados de petróleo, de plásticos, el uso de combustibles de petróleo, fertilizantes sintéticos, embalajes para transportación, cajitas desechables, empaques con plastiquitos enseñando fotos de los productos, etiquetas, publicidad, etc. Y todo eso es una carga para el planeta, es una carga
para los ecosistemas que ahora tienen que lidiar con esa acumulación de toda esa basura desechada por estos sistemas industrializados. Y sin embargo, a pesar de todo eso, hoy se habla de 1.000 millones de personas muriendo por hambre en el mundo. Esto fue un dato de hace 20 años que yo tengo. Probablemente hoy serán más de 1.000. Pero curiosamente, simultáneamente, también se habla de casi 2.000 millones de personas con sobrepeso, con problemas de sobrepeso. ¿Cómo puedes explicar eso? ¿Qué sistema estamos operando en el mundo, en la producción de los alimentos, en la distribución de esos alimentos, cuando tienes al menos 1.000 millones de personas padeciendo hambre y por el otro lado casi el doble de personas que han comido tanto que su problema es que abusaron de la comida? ¿No hay allí para ti claramente un problema de distribución, de manejo o de la estructura del sistema o de la esencia del sistema, la filosofía de ese sistema? Bueno, sobre esto hablaremos en nuestro próximo episodio. Por hoy, te invito a que nuevamente dediques tus conocimientos, tu tiempo, tu trabajo, tu energía a conseguir alimentos saludables, que siempre será menos tiempo y menos esfuerzo que corregir los problemas a tu salud por la carencia de esos nutrientes y de estos alimentos saludables. Escúchanos nuevamente el próximo lunes a las 9 a.m. en el siguiente episodio de Alimentos Saludables y su entorno. Compártenos tu sentir y pensar escribiéndonos y enviando un comentario a lo hablado hoy. Marca que te gustó este episodio.